Va a depender, ¿ya? Porque aquí, como vemos, dice hipoalgesias, pero acá también te ponen en las contraindicaciones las hipoalgesias, o bueno, hipoestesia, ¿no? Que puede ser algo similar también. Entonces, en cuanto a las hipoalgesias, por ejemplo, puede depender respecto a lo que mencionamos un inicio, al tiempo en que se va a utilizar las compresas. Por ejemplo, si es que es un paciente que vemos que tiene una baja sensibilidad, vamos a estar como que más, vamos a controlar más a este paciente, ¿verdad? Respecto al tiempo, a la temperatura, vamos a ver si hay presencia de eritemas, etcétera, ¿no? ¿Y esto para qué? Pues para el efecto fisiológico que vimos en la PPT anterior, que era el aumento de la sensibilidad, ¿no? El aumento de la sensibilidad ante poca duración funciona bastante bien en personas con hipergesias en este caso, ¿no? También tenemos las mialgias, ¿no? Personas que tienen dolores musculares, los espasmos, como ya mencionamos, la tortícolis, que también nos había mencionado Gabo, que es esa, básicamente, cuando los músculos del cuello tienden a estar acortados, contraídos y la cabeza está girada, ¿verdad? Esto es básicamente una rigidez que se va a tener, ¿no? Entonces, para poder relajar el músculo también es bastante bueno, ¿no? En este caso, las compresas cervicales. La lumbalgia también, cuando hay un dolor en la zona lumbar, y también se puede utilizar cuando hay rigidez articular y también cuando hay pacientes que están en post-inmovilización, como es, por ejemplo, las personas que han estado enyesadas, ¿no? Por mucho tiempo, cuando se les saca el yeso, normalmente los músculos están muy fatigados, no pueden mover, o sea, no hay casi nada de rango de movilidad por todo el tiempo que estuvieron sin mover sus brazos, básicamente en caso de fractura de brazo, ¿no? Y bueno, dentro de las contraindicaciones sería, por ejemplo, la dermatitis, las heridas abiertas, las insuficiencias vasculares, esos que nosotros conocemos como las varices, ¿no? Y eso ya creo que nuestras rotaciones nos han recalcado bastante bien eso, ¿no? Los pacientes que tienen varices no se les coloca estas compresas. Y bueno, pues en zonas de hipoestesia o anestesia, hay que tener mucho cuidado en esos casos para poder evitar las quemaduras. Y bueno, pasando de las compresas, pasamos a las parafinas. Las parafinas básicamente va a ser esa mezcla de alcanos, que en este caso son hidrocarburos, que en realidad se obtiene a partir del petróleo, y esta va a tener como características que se va a parecer más que todo una cera, ¿no? Como una cera de vela, que en este caso va a ser blanca, inodora, insípida y sólida además. Y esto se puede disponer tanto en placas como escamas. El punto de fusión, 54.5 grados. Y para la aplicación se le añade vaselina. ¿Ok? Se utilizan en específico tanques de parafina de acero inoxidable y es principalmente para zonas de extremidades proximales o distales, ¿no? Ya sean los brazos, las manos o los pies. Ahora, las técnicas de aplicación van a ser tres: la inmersión mantenida y las embrocaciones. ¿Ok? Añadiendo que el tipo de transferencia es por conducción, que ya nos había explicado nuestro compañero Gabo. En cuanto a la técnica, uy, no está, creo. A ver un ratito. Ahí acá está. Bueno, pasando a las técnicas, ya después regresamos. Las técnicas van a ser tres, ¿no? La inmersión más tenida y las embrocaciones. La inmersión, básicamente, es básicamente que se va a introducir la mano directamente y se va a repetir de 6 a 10 veces. En la mantenida se va a realizar 3 inmersiones y luego se va a colocar la parafina por 20 minutos. Se va a colocar la mano a la parafina por 20 minutos. Y las embrocaciones es simplemente por utilizando una brocha, ¿no? De ayuda para ir colocando la parafina, ¿no? Más o menos unas 10 capas. Y la que menos creo yo está recomendado, por así decirlo, son las mantenidas, porque en realidad va a aumentar mucho la temperatura, ¿no? Y puede generar quemaduras, ¿no?
Entonces, como que hay que evaluar muy bien la situación, ¿no? Y en casos de edemas, obviamente, no se utiliza el calor para nada, ni siquiera para compresión, ni siquiera las compresas húmedas se utilizan. Ahora, los efectos fisiológicos, que son los que a nosotros nos interesan, es que la parafina, a nivel hemodinámico, vamos a ver que va a haber una vasodilatación cutánea. Ahí se me fue una I. Va a haber una vasodilatación cutánea, ojo, cutánea, y también un aumento del flujo sanguíneo, ¿no? Haciendo énfasis en el cutánea, porque muchas veces se puede confundir, ¿no? Que puede haber un aumento o bueno, puede haber una vasodilatación a nivel muscular, y pues no, es simplemente cutánea. A nivel efectos neuromusculares, pues básicamente tanto los estímulos de corta y de larga duración van a llegar a aumentar el tono muscular y también la sensibilidad, ¿no? Esto, por ejemplo, es un efecto contrario al que se genera con las compresas. Las compresas tienden a disminuir el tono muscular. En cambio, aquí las parafinas aumentan ese tono muscular y también la sensibilidad. A nivel metabólico, vamos a ver que la tasa metabólica de los tejidos va a aumentar un 13% por cada grado de incremento de la temperatura de la zona, ¿no? Y además también va a haber mayor oxigenación, mayor consumo de nutrientes y mayor reparación de daño celular, haciendo énfasis de nuevo a nivel cutáneo. Luego los tejidos, a nivel de los tejidos, pues va a haber un calentamiento, un estiramiento y va a haber un cambio en la organización y viscoelasticidad de las fibras de colágeno, ¿no? Y también va a haber una elongación mantenida del tejido. Luego estos son los efectos terapéuticos, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado, un aumento de la extensibilidad del tejido conectivo, una disminución de rigidez, disminución de dolor, relajación muscular, también es antiespasmódico y también va a haber un efecto antiinflamatorio. Las técnicas ya las mencionamos. Estas son algunas indicaciones y contraindicaciones. Básicamente, esto se indica cuando hay una contractura, cuando hay rigidez articular, puede ser en manos y pies. Por ejemplo, cuando hay presencia de artritis, osteoartritis, tendinitis, sinovitis. Otro también es que se debe aplicar en fase aguda, bueno, subaguda. Luego, pues esto va a facilitar la movilización y estiramientos de la zona y post aplicación se efectuarán movimientos activos, ¿no? Movimientos activos y pasivos en las zonas articulares para favorecer lo que es el rango de movimiento. Las contraindicaciones es cuando la persona es intolerante al calor, también cuando hay enfermedades dermatológicas, sean por ejemplo las lesiones descamativas, y también cuando hay presencia de cicatrices, ¿no? Esas son las contraindicaciones. Y ahora sí, pasamos a la parte, creo yo, más interesante, que son las ondas cortas, que nosotros ya lo conocemos como la diatermia. ¿Qué es la diatermia? ¿Y qué son las ondas cortas? A ver, básicamente es que en la diatermia se va a utilizar lo que es la corriente para generar calor. ¿Ok? Entonces, viendo ese concepto en general, podemos decir que se va a generar calor y este va a ser un efecto por conversión, perdón, ¿ya? Ahora, esta corriente, que generalmente son de alta frecuencia, básicamente va a interactuar con el tejido y este tejido, la energía de este tejido va a ser absorbida y esta energía va a ser transformada en calor. ¿Ok? Ese es básicamente el mecanismo en el cual se genera de corriente a calor. Ahora, este tejido también, bueno, si es que se genera más o menos calor, va a depender de la resistencia de este tejido. Es decir, a mayor resistencia hay un mayor calor, ¿no? Es directamente proporcional. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿y cuáles son esos tejidos que son más resistentes? Básicamente van a ser aquellos que están menos irrigados. Por ejemplo, si ponemos a tres tipos de tejidos, los ligamentos, los músculos y la grasa. Los ligamentos están muy poco irrigados, entonces estos de aquí van a tener más resistencia y por ende van a generar más calor. Los músculos van a ser un intermedio, por así decirlo, un intermedio entre los ligamentos y bueno, el otro ejemplo que iba a dar es, por ejemplo, el tejido subcutáneo o la grasa, ¿no?
En este caso, el músculo, al ser un intermedio, entonces la resistencia también va a ser intermedia, ¿no? Por ejemplo, el calor que se va a generar también es un intermedio, no va a generar ni tanto calor ni muy poco calor. Y por otro lado, la grasa o el tejido subcutáneo, en este caso va a ser muy irrigado, por lo tanto, va a ser menos resistente, ¿no? Y es por eso que a nivel del tejido subcutáneo no se va a generar tanto calor, ¿no? Entonces, básicamente a eso se refiere. El tipo de tejido es, por así decirlo, de los factores más importantes para ver cuánto calor se puede producir, ¿ya? Porque después están los factores que nos había mencionado también Gabo, ¿no? Que es por ejemplo, la forma en que se van a aplicar, por ejemplo, los electrodos, ¿no? Por la forma, por el tamaño, este, por la frecuencia, por el voltaje, por la intensidad, ¿no? Esos son otros factores, pero de los más importantes creo yo que hay que considerar es el tipo de tejido en el cual se está aplicando esta onda. Ahora, el tiempo promedio que más o menos vamos a utilizar estas ondas básicamente va a ser entre 15 a 20 minutos. Ese es el promedio. Pero en un inicio, al inicio, cuando todavía esta persona no ha tenido esta experiencia, por así decirlo, pues está bien unos 15 minutos y utilizar poca energía. ¿Para qué? Para ver o para medir más o menos qué efectos puede tener este paciente, ¿no? Porque hay algunos que pueden generar más dolor o otros que tengan menos dolor, ¿no? Más adelante, casi al final vamos a ver los grados de dolor que pueden generar estas ondas, que es básicamente en función del calor que se está produciendo, ¿ya? Pero eso más adelante. Pero lo recomendable es esto, ¿no? En un inicio 15 minutos y cuando ya se va adaptando, un promedio de 15 a 20 minutos. Algunos mencionan de 25 a 30 minutos también, pero eso ya va a depender. En general, tenemos que la frecuencia, como ya habíamos mencionado, la frecuencia es alta, ¿no? Va a ser de más de 20 kilohertz. Y esta es una frecuencia suficiente para poder generar calor. En general, las frecuencias que nosotros vamos a utilizar ya son estandarizadas, por así decirlo. O sea, internacionalmente ya se utiliza esta frecuencia. ¿Y esto por qué? Porque no es lo suficientemente alto como para generar efectos dañinos a nivel de los tejidos en el paciente, pero también es lo suficientemente bajo como para evitar otras complicaciones, porque por ahí leí que esto es una frecuencia internacional para evitar, por ejemplo, evitar transferencias con telecomunicadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ya es uno estandarizado internacionalmente. La frecuencia habitual que nosotros vamos a utilizar es esto, ¿no? Que es de 27.12 MHz. La longitud de onda aprox es de 11.06 metros. El rango de diatermia es de 27.12 MHz, más o menos 160, o sea que va en un intervalo de si no me recuerdo, 26.8 a, 20, a 28.2 o algo así. Entonces, mmm, el más utilizado es 27, nos quedamos con 27.2. La potencia también va a depender, ya acá le puse 100 a 200, que también lo había mencionado en el PPT, de hecho, no es que yo lo haya puesto porque sí, pero más adelante vamos a ver que, por ejemplo, en las ondas, como era en las ondas cortas de otro tipo de inducción, pues va a utilizar otra potencia. Y bueno, pues la frecuencia de pulsatilidad va a ser de 26 a 400 Hz. ¿A qué se refiere con esta frecuencia de pulsatilidad? Hay un tipo de onda corta que es pulsátil, que de hecho les voy a mostrar ahorita, que es esta de acá. Ya nosotros tenemos dos tipos de ondas cortas, una que es continua y otra que es pulsátil. Ahora, ¿qué se refiere con que sea pulsátil? ¿No? En la continua, como nosotros vemos, básicamente las ondas son continuas, no hay ningún espacio, no hay un tiempo en el que se deje de hacer una estimulación. En cambio, en la pulsátil sí. En la pulsátil primero se genera esta corriente y luego ya no. Y luego otra vez sí. Ya, entonces a este espacio, por así decirlo, se refiere la frecuencia de pulsatilidad, que son entre 26 a 400, por así decirlo, espacios por segundo que se van a generar. ¿Ok? Ahora, pasando a esto, en las ondas continuas,
básicamente se va a generar un efecto térmico. ¿Por qué? Porque al momento de hacer este, esta carga eléctrica al tejido, ya sea por ejemplo el músculo, eh, este estímulo va a ser continuo, o sea, va a ser, o sea, constantemente se va a estar dando este estímulo y de alguna manera el músculo, pues en este caso que estamos analizando, va a responder con esta absorción de energía y se va a generar el calor, ¿no? Entonces, por eso es que la continua es térmica, ¿no? Porque este sí va a generar el calor. En cambio, la atérmica o la pulsátil no va a generar calor. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo en el que no se está generando ese estímulo, se va a disipar esa temperatura. ¿Ok? Entonces, el efecto de la continua es térmica. Mi finalidad de aplicar las ondas cortas continuas es que se genere ese calor. ¿Para qué? Para generar esos efectos fisioterapéuticos que nosotros ya sabemos, ¿no? Que es la vasodilatación, que es la disminución del tono muscular, que es disminución de dolor, etcétera. En cambio, en la atérmica, mi finalidad no es aumentar la temperatura, mi finalidad va a ser otra, que va a ser, por ejemplo, la modificación, como acá mencionamos, ¿no? Modificación de enlaces iónicos, modificación de la función celular. Y aquí, por ejemplo, otro efecto que también se genera es que va a haber un aumento de la perfusión microvascular, es decir, sí va a haber una vasodilatación o una mayor irrigación a nivel vascular, pero va a ser a nivel capilar principalmente, ¿ok? Entonces, ¿y esto es para qué? Por ejemplo, esto se utiliza principalmente en procesos agudos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un esguince, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La verdad no estoy muy segura, pero imaginemos el esguince. En el esguince tú no vas a colocar una onda continua, ¿por qué? Porque es contraproducente que en el esguince tú coloques calor. ¿Por qué? Porque de alguna manera vas a afectarlo más el tejido. En cambio, si tú colocas la onda pulsátil, que es atérmica, en este caso no estás generando calor, sino que estás generando un estímulo de manera que la función celular cambie, ¿no? Incluso en los edemas también pasa algo similar, ¿no? Vas a generar ese cambio en la función celular, vas a aumentar por así decirlo, la irrigación a nivel capilar y esto va a permitir que se dé esa reparación celular, ¿no? Además, también va a haber una alteración en la función de la membrana celular, y de la actividad celular, ¿no? Esto, por ejemplo, nosotros los vimos, ¿no? Cuando había, creo que acá puedo dibujar, pero por ejemplo, cuando Daniel nos habló en la última clase, que por ejemplo, es tu membrana celular, ¿no? Y por ejemplo, hay enlaces iónicos, bueno, acá por ejemplo está positivo, positivo y acá está negativo. En cambio, cuando tú ya de frente estás colocando estos estímulos, estas corrientes, como que de alguna manera vas a generar que haya, por ejemplo, más electrones a este nivel y más protones a este nivel. Y así se va a poder generar una estabilidad a nivel de la membrana celular. No, es como que hay un cambio ya a este nivel, ¿no? En cambio, en esta onda continua no va a generarse tanto este efecto, ¿no? Entonces, principalmente es esto, ¿no? Por eso es que aquí sí se utilizan procesos agudos. En cambio, en la continua térmica no se va a utilizar en procesos agudos, sino en procesos crónicos. Por ejemplo, en personas que tienen por ejemplo, artrosis, de ya, no sé, ya se va ya mucho tiempo o de repente agotamientos musculares, etcétera. Más adelante vamos a ver cuáles son las indicaciones, o sea, en qué casos, pero por ejemplo, ahorita yo recuerdo en a nivel del sistema nervioso, no sé qué hablo ahorita. A nivel del sistema nervioso, por ejemplo, si es que hay modificaciones neuronales. Ah, ya me acordé. Por ejemplo, a nivel del ciático, ¿no? Que es el que nosotros más conocemos. Ahí está. Las neuralgias. Las neuralgias. Cuando hay dificultad a nivel del ciático o alguna lesión a nivel del ciático, también, ¿no? Normalmente hay presencia de mucho dolor, hay presencia de una baja irrigación vascular, etcétera. Entonces, en esos casos sí se utiliza lo que es la onda
continua para generar ese efecto térmico. Ahora, y uno se preguntaría, pero ¿por qué entonces no utilizo, por ejemplo, la parafina o por qué no utilizo la compresa caliente? Y aquí es cuando uno responde, pues porque básicamente las ondas van a ser profundas, no van a ser superficiales, no lo vamos a utilizar a nivel a nivel cutáneo, ¿no? Es como que va a ser profundo. Nosotros queremos llegar de por sí, ya sea, por ejemplo, al músculo, ¿no? Entonces, por eso se utiliza la onda corta. Y ya, bueno, acá, bueno, mencioné, el calor generado en el tejido va a depender de la intensidad y también del tipo de tejido, ¿no? Ya, esto es lo que también había mencionado Gabo, ¿no? La intensidad del campo electromagnético. La intensidad es directamente proporcional. A mayor intensidad que tenga nuestra onda, va a generar mayor calor, ¿ya? Pero nosotros también debemos tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque imaginemos, o sea, no vamos a utilizar la misma intensidad, por ejemplo, en el músculo que en un ligamento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que el ligamento es más resistente y mientras más resistencia, mayor calor. Y si a eso le aumentas todavía la intensidad, vas a generar aún mayor calor y con eso puedes generar lesiones, ¿no? A nivel del músculo es una intensidad, perdón, es una resistencia regular, pero también se le puede aumentar un poco la intensidad si es que no se está generando el efecto que nosotros estamos esperando, pero también hay que cuidar que no se generen estas lesiones, ¿no? Y bueno, entonces principalmente el calor va a ser con esos dos factores, la intensidad y el tipo de tejido. ¿Por qué? Por la resistencia. Luego tenemos los electrodos, ¿no? Este es otro factor, ¿no? El tipo de electrodo y porque acá van a haber dos, los capacitivos y los inductivos. Los capacitivos básicamente van a ser los que utilicen principalmente el campo eléctrico y los inductivos van a ser los que utilicen principalmente los campos magnéticos. Los capacitivos pueden ser de dos formas, los discoidales, que son así, de esta forma, y los de goma flexible. Y los inductivos van a ser los circuloides o de inducción pura y los flexípodes o de inducción versátil. Los que nosotros creo yo que más vamos a ver son los circuloides, ¿ok? O por ejemplo los ejemplos que tengo ahorita, solamente he visto los circuloides. Ahora, ¿influye en algo el tamaño del electrodo? Pues sí, influye y bastante. ¿Por qué? Cuando nosotros utilizamos un electrodo pequeño, el calentamiento va a ser mayor hacia la superficie. Si utilizamos un electrodo que sea del mismo tamaño que la superficie que queremos, por ejemplo, tratar, el calor va a ser homogéneo, tanto en la parte superficial como en la parte más profunda. Ahora, si nosotros queremos llegar más a profundidad, en este caso conviene un electrodo de tamaño pues un poco más grande que la superficie que queremos, ¿no? Ahora, y esto es importante conocerlo, ¿por qué? Porque imaginemos, por ejemplo, que nos queremos centrar a nivel del, no sé, algún ligamento que esté en el hombro, ¿no? En este caso, nosotros no vamos a utilizar un electrodo grande, ¿no? Porque va a ser más profundo, pero a nivel del hombro no hay muchos, por ejemplo, no sé, no hay mucha masa muscular, ¿no? Es como que es casi superficial, entonces en ese caso sí conviene tener un electrodo más pequeño, ¿no? En cambio, si queremos ir a un grupo muscular que es más profundo, pues obviamente sí vamos a utilizar un electrodo más grande, ¿no? Entonces es importante conocer esto, ¿no? Además, también, por ejemplo, considerando si es que tenemos a un paciente que tenga mayor tejido subcutáneo o mayor grasa, ¿no? Si es que tiene mayor grasa, la profundidad a la que queremos llegar va a ser mayor. Entonces, el electrodo también va a tener que ser un poquito más grande y el tamaño, bueno, acá no está, pero el tamaño entre la piel bueno, entre el electrodo y la piel también tiene que ser la distancia un poquito más grande para poder generar esa mayor profundidad, ¿no? Entonces aquí todo es un depende, ¿no? En cómo utilizar el electrodo, en qué tamaño, perdón, a qué distancia vamos a utilizarlo de la piel, o incluso la intensidad, todo va a depender, ¿ya? Entonces es muy importante conocer estos datos básicos. Ahora, como ya habíamos mencionado,
De la misma manera en que hay electrodos capacitivos e inductivos, pues esto es básicamente por los métodos. Los métodos que vamos a tener son dos, son también los capacitivos y los inductivos. En el capacitivo vamos a utilizar, o bueno, vamos a ver dos placas, perdón, que van a producir en gran medida o predominantemente lo que son los campos eléctricos, pero también se generan campos magnéticos. En el inductivo, aquí sí va a ser predominantemente los campos magnéticos, ¿no? Y en ambos es para qué? Para producir el calor. En este caso, calor profundo. Ahora, el método que se va a utilizar, bueno, perdón, el método capacitivo va a tener técnicas, ¿ya? Va a tener principalmente tres técnicas. Uno, que es la técnica transversal o la contraplanar, que es como acá vemos, ¿no? Es como si todo esto fuese el plano coronal y se utiliza uno hacia adelante y otro hacia atrás, ¿no? Contraplanar, ¿ya? En este caso va a haber una escasa penetración, ¿ya? La temperatura se va a enfocar principalmente a nivel de la piel, de la grasa y todo a nivel superficial, ¿ok? La intensidad va a ser igual en todo el tejido, ¿ok? Y las capas, a ver, acá están. Las capas van a ser perpendiculares, así, perpendiculares a las líneas de campo. ¿No? Estas son las líneas de campo y estas son las capas, ¿ya? Son perpendiculares. Pero las capas van a estar en serie, ¿no? Aquí, en serie, ¿ok? Y en estos, como habíamos mencionado, la temperatura se va a ver así. Ay, no puedo, ahí acá está. Por ejemplo, ay no, ¿cómo borro? Ayuda. Ya bueno, van a estar así. Es como que la temperatura se va a centrar principalmente a nivel superficial, ¿no? Va a estar acá. En cambio, mientras van pasando más y más capas hacia el centro, la temperatura es menor, ¿no? Va a ir disminuyendo. Se va a centrar principalmente a nivel superficial. Aquí, en cambio, en la longitudinal ocurre todo lo contrario. En la longitudinal es en donde más temperatura, o bueno, no, perdón, más no, pero se va a concentrar la temperatura a nivel de todas las capas, ¿no? Por ejemplo, tanto en la piel como en músculo, hueso, músculo y piel, aquí en todos se está produciendo eh, la misma temperatura, ¿no? ¿Y esto es por qué? Porque las capas ya van a estar en paralelo, ¿no? En paralelo a, en este caso, al electrodo. En cambio, aquí no, aquí van a estar en serie y acá están en paralelo. Entonces, aquí va a haber una mayor penetración, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la imagen de la pierna, ¿no? Aquí se está utilizando un electrodo, acá hay otro. Y aquí, por ejemplo, el voltaje se va, bueno, perdón, la corriente se va a ir hacia de la misma, perdón, la corriente se va a ir hacia donde haya menor resistencia, ¿no? Entonces, simplemente se va a ir hacia todo el largo de, por ejemplo, del músculo, hacia todo el largo de la piel, del músculo, del hueso, nuevamente músculo, piel. Entonces, aquí es por eso que la temperatura va a ser igual tanto hacia nivel superficial como la piel y hacia el hueso, ¿no? Que es la parte más, por así decirlo, central, en donde pues también se va a producir la misma temperatura, ¿no? Entonces aquí sí va a haber una mayor penetración de la temperatura. Entonces, aquí las capas, en este caso, van a ir en el mismo sentido que las líneas de campo, ¿no? Estas son las líneas de campo y estas son las capas. Va a haber, van a estar en el mismo sentido, ¿ya? Y pues las capas van a estar en paralelo, aquí, y aquí las capas van a estar en serie. Importante esto porque de repente nos llegan a preguntar en el examen. Tenemos otra técnica, que es la técnica coplanar. En la técnica coplanar, pues básicamente se va a utilizar en el mismo campo. Aquí va a haber una mayor absorción a nivel de la piel y del tejido subcutáneo. Más o menos se va a ver así. Y aquí sí no va a haber un efecto en profundidad como tal, ¿no? Luego tenemos eh, dos cosillas más. Uno que es el efecto punta. El efecto punta, pues básicamente es cuando hay una acumulación de la energía en zonas en donde, pues básicamente va a ser irregular y no se está respetando el paralelismo de los segmentos, ¿no? Que es, por ejemplo, a nivel de tobillo, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos los malleolos que están, pues, de una forma irregular y no se está respetando el paralelismo, en cambio acá sí.
¿no? Como que ya se está respetando un poquito más eso, ¿no? Entonces, básicamente, esta acumulación de energía en zonas irregulares son el efecto punta. Ahora, esto es lo que les había mencionado anteriormente, otro de los factores que son importantes, que es la distancia. Si es que nosotros queremos generar un calentamiento más que todo superficial, la distancia es pequeña, o sea, la distancia que hay entre el electrodo y la piel va a ser pequeña. Pero si queremos generar un calentamiento más profundo, vamos a tener una mayor distancia, ¿no? Una distancia que sea lo suficientemente necesaria para poder llegar a la parte más profunda a la que queremos llegar, ¿no? Acá, como les había mencionado, este es importante. ¿Para qué? Para pacientes que tienen una capa gruesa de grasa subcutánea, ¿no? Ahí tener muy bien eso en consideración, porque obviamente el grupo muscular al que vamos a llegar va a ser diferente en una persona, por ejemplo, que tiene obesidad, a una persona que, por ejemplo, está en cama y que básicamente no tiene casi nada de grasa subcutánea, y además de eso también, no sé, presenta una capa muy delgada de piel, y pues obviamente va a ser muy diferente, ¿no? La distancia va a ser diferente para llegar, por ejemplo, a, no sé, al cuadrado lumbar, ¿no? Es como que va a ser muy distinto. Luego tenemos, ya pasando del lado del método capacitivo, pasamos al método inductivo. Como habíamos mencionado, el método inductivo va a utilizar principalmente lo que es el campo magnético, ¿no? Mientras que el capacitivo utiliza más que todo la corriente eléctrica. Y acá vamos a ver principalmente los magnetodos, ¿no? Los que les había mencionado, que son los de forma circúploide, no sé cómo se, no sé cómo se pronuncia, o también o un cable, ¿no? En este caso, los ejemplos que vimos en el capacitivo, vamos a ver que el paciente, la persona, forma parte del campo, ¿no? O va a estar en serie o va a estar paralelo, ¿no? En cambio acá no. Acá no va a formar parte como tal de este de, de este método, ¿no? Como que va a ser perpendicular, de hecho, ¿no? El magneto se aplica perpendicular a la zona, así como en la imagen. Y esta aplicación, por ejemplo, la que vemos en la imagen es la aplicación por bobina, pero también hay una aplicación por cable de inducción, pero los que más vemos son las aplicaciones por bobinas, o creo yo que las que más vamos a ver son las aplicaciones por bobinas, que de hecho la técnica va a ser la técnica directa, ¿no? Porque ya vemos que cada método tiene su técnica. ¿No? El método capacitivo tiene tres técnicas y en este caso el método inductivo va a tener la técnica directa. Ahora, algo que también tenemos que considerar es la conductividad. La conductividad eléctrica, básicamente, depende del tipo de tejido, ¿no? Como ya habíamos mencionado. ¿Por qué? Por la resistencia, ¿no? Entonces, depende del tipo de tejido y también de la conductividad eléctrica del tejido, ¿no? Si es que tenemos un tejido que tiene un alto contenido de agua, va a tener una mayor conductividad eléctrica, ¿no? Y también, acá, bueno, pues tenemos el ejemplo, ¿no? Que habíamos mencionado en un inicio, el hueso, el colágeno y la grasa, ¿no? Como que tienen una conductividad eléctrica baja. Y esto porque es necesario saberlo, por ejemplo, para pacientes que tienen los marcapasos, ¿no? Los marcapasos, en ese caso, pues nosotros tenemos que considerar muy bien eso, porque obviamente no vamos a estar aplicando ondas a una persona con marcapasos, porque obviamente su conductividad va a ser alta en esa zona, ¿no? Entonces es peligroso, de hecho es contraindicado. Ahora, esto es lo que también habíamos mencionado, la dosis perceptible. ¿Por qué es importante conocer la dosis perceptible y el grado de calor que debemos conocer? Creo que había dicho en un inicio grado de dolor, me había confundido. Es grado de calor, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente mientras mayor grado de calor se está generando, obviamente va a haber un mayor riesgo, ¿no? Y aparte también el tipo de efecto fisioterapéutico que nosotros queremos generar. Por ejemplo, si es que tenemos un grado 1, que es un calor casi imperceptible, o un grado 2, que es un calor leve, como habíamos mencionado en un inicio, eh, de por sí el efecto que queremos generar, por ejemplo, en una persona con edema, las personas con edemas no necesitan generar ese calor, ¿no? Como que nosotros necesitamos otro tipo de efecto, necesitamos un efecto en el que se haga un cambio a nivel metabólico, a nivel de función celular. Entonces, para eso funciona muy bien conocer el grado de calor, en este caso que sea, por ejemplo, el calor leve o el calor imperceptible, porque ahí nosotros ya sabemos
que no se está generando mucho calor o una vasodilatación exagerada, por así decirlo, ¿no? Sino una vasodilatación a nivel capilar. En cambio, a nivel moderado o intenso, pues ya estamos generando ese aumento de calor a nivel, por ejemplo, muscular, una mayor vasodilatación, mayor irrigación, etcétera, ¿no? Que es, por ejemplo, que nosotros ya lo vemos o que ya queremos generar en pacientes crónicos, ¿no? Esto en pacientes agudos y esto es en pacientes crónicos, ¿no? Y el grado 5 que es el calor quemante, que también debemos conocerlo porque en realidad no se quiere llegar a ese calor quemante, ¿no? Como que se quiere en realidad tener principalmente uno moderado o leve, ¿no? ¿Por qué? Porque si no ya se estaría generando más lesiones, ¿no? Y también tomando en consideración, por ejemplo, lo que nos había mencionado también Gabo, ¿no? Por ejemplo, en personas que están presentando, por ejemplo, tumores, ¿no? Como que también hay que tener también cuidado, ¿no? Así como en las personas con marcapasos. Ahora, algunos efectos que se generan es que, por ejemplo, con las corrientes de altas frecuencias es mayor el volumen de calentamiento tisular, ¿no? Lo habíamos visto también, su penetración depende de la frecuencia y del tipo de electrodo utilizado, ¿no? En realidad son varios factores también. Luego, el principal efecto, pues la termogénesis tisular, incremento del metabolismo, aumento del riego sanguíneo y efectos sobre el tejido muscular, ¿no? Como es la relajación. Estos efectos, pues ya los hemos visto. Esto es de la diatermia en general. Estas son las indicaciones para las ondas cortas continuas, que nosotros ya sabemos que es principalmente para pacientes crónicos, y las pulsátiles, que es para pacientes agudos, ¿no? Con dolores agudos o enfermedades agudas. ¿No? Por ejemplo, en continuas, nosotros a nivel del sistema nervioso periférico conocemos las parálisis periféricas o las neuralgias, como es, por ejemplo, una lesión a nivel del ciático, ¿no? Aquí sí, sí vamos a utilizar las continuas. En el caso de esguinces, artropatías degenerativas, mialgias, ojo, acá también esguinces que son crónicos, ¿ah? No, no son esguinces así agudos. Las mialgias, los cólicos nefríticos, edema, cicatrización, etcétera. Ya todo esto es a nivel bueno, todo esto se va a utilizar las ondas cortas continuas, ¿no? ¿Por qué? Para poder generar, como ya habíamos mencionado, ¿no? Por ejemplo, si es que es una neuralgia, pues obviamente vemos que el músculo está débil, está atrofiado, de repente no tiene buena nutrición, ¿no? Su trofismo es muy bajo. Entonces, ¿nosotros qué queremos generar? Una mayor irrigación, mayor oxigenación, mayor nutrición, etcétera, ¿no? Queremos principalmente ese efecto. ¿Y ese efecto cómo se va a generar? Generando un mayor calor. Ahora, la onda corta pulsátil, pues no se va a generar calor, se va a generar que principalmente un cambio a nivel de la función celular y del metabolismo, ¿no? Entonces, en estos casos, la onda corta pulsátil se utiliza para el control del dolor, del edema, ¿no? Como habíamos mencionado, la curación de heridas también, regeneración nerviosa y también la resolución de fracturas. Ahora, he aquí también algo que había encontrado, es que por ejemplo acá la pulsátil lo ponen como indicador en los edemas, pero acá creo que vamos a ver también los edemas. Ah, no, acá está como enfermedades inflamatorias agudas. Ya bueno, como contraindicación es en las enfermedades inflamatorias agudas. También puede ser algo diferente a los edemas de repente. Ahí sí no estoy muy segura. Pero no se utiliza en esos casos, ¿no? En las inflamatorias agudas, en arteriopatías, flebitis, trombosis, lesiones de nervios periféricos, embarazo, periodo menstrual, presencia de metal, marcapasos, tumores, etcétera, ¿no? Ahí está contraindicado. Y las precauciones, puedes retirar pues todo objeto metálico, que básicamente las zonas deben estar descubiertas y pues también se debe evitar lo que es la humedad o el sudor al momento de aplicar todo eso. Y acá tenemos un cuadrito de comparación de las ondas cortas y las pulsátiles, ¿ya? Y eso pues ya básicamente va a resumir todo lo que nosotros hemos visto, ¿no? En las cortas se genera térmico, en las pulsátiles no. Acá se va a generar un aumento de la temperatura y aquí se va a disipar esa temperatura. Acá se va a utilizar en afecciones subagudas y crónicas y acá solamente las agudas. Aquí pues las ondas de la misma frecuencia van a tener la misma frecuencia e intensidad y aquí se van a permitir potencias más altas, ¿no? Esto ya lo podemos ver más tranquilos, pero creo yo que lo más importante ya lo hemos tocado, ¿no? Mi finalidad era que se entienda muy bien
más o menos en qué casos podemos utilizar las continuas y las pulsátiles. Y ya chicos, eso sería todo por la parte de la semana 2. Y